Esto está planteado de una asociación de autores de teatro, de autores dramáticos, y lo que está puesto aquí a debate o a reflexión es la presencia de la autoría dramática en los escenarios. Evidentemente hay otras autorías, incluso dentro de la misma autoría dramática hay que romper el cliché del autor de texto, y entendemos como autor pues autores de espectáculos de mimo o de espectáculos de imagen, es decir, pero siempre que esté el componente dramático, es decir, siempre que sea el componente teatral, que no necesariamente tiene que ser una autoría textual, o sí textual en la medida de que pueden ser el texto de las acotaciones. Es decir, un teatro de acciones está escrito en sus acotaciones, pero no está escrito en sus diálogos. Por tanto, es decir, sí hay una diversidad dentro de lo que es la autoría, pero nos estamos ciñendo, el tema planteado es la autoría dramática. Bueno, yo en cualquier caso quería... entiendo que lo que preocupa más a la asociación, por supuesto, pero también en términos de un debate un tanto majestático sobre los problemas del teatro, sería lo que afecta al autor de un texto teatral. Generalmente el autor de un texto teatral es el que, en términos generales, necesita que alguien lo lleve a los escenarios. Normalmente la creación coreográfica o, por supuesto, que en escenarios mucho más transfronterizos, acostumbra a estar más asociada a una compañía o a un autor que se autoproduce su propia actividad. Cambiaría bastante el tema. Pero yo creo que en cualquier caso hay una parte del debate que yo la vuelvo a poner encima de la mesa para ver trascendente, que es el papel del autor como intelectual, es decir, como alguien que de alguna forma, parafraseando un tanto no sé, a la gente de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no?, que actúa un tanto como el faro de esta sociedad que nos marca ciertos caminos en términos de crítica, de espacio social, de narrativa cívica, etcétera, etcétera. Ese es un papel que tuvo el teatro en su momento y que no tiene ahora. Es una realidad, no lo tiene. Yo lo que cuestiono es, bueno, si consideramos que podría tenerlo, ¿cuáles son los engranajes que hay que tocar? En cualquier caso, afirmo que no son estrictamente los escénicos, sino que hay que ir, recupero la expresión de Ted y las redes sociales, pero yo hablaba, incluso en términos mucho más prácticos, de otros escenarios del contexto cultural que son esenciales. Fijaros una reflexión que antes salía cuando se hablaba de que, a pesar de todo, es una fiesta los escenarios económicos y de presencia de los autores teatrales, o el teatro de autoría española, en términos generales. Y me imagino también que aquí habría que añadir no únicamente la autoría de textos, sino incluso la adaptación de textos, todo aquello que es objeto de derechos y que, en consecuencia, afecta a cierto nivel de autoría respecto al mundo del cine. Bueno, el cine español tiene un 12%, 13%, 14% de cuota, y además hay que tener en cuenta que una parte de esta cuota la configuran a veces producciones técnicas que en realidad son extranjeras, pero pasan por la presencia de un 20% de productor español. O sea, El perfume, por ejemplo, pasaría como película española, o aquella de Ridley Scott que hablaba de las cruzadas, para entendernos, ¿no? Es decir, que si analizáramos el fenómeno del cine, veríamos que de este 12,5 o 13%, probablemente hay un 2 o un 3 que son películas técnicamente españolas, pero no españolas, y que además la concentración de este porcentaje se lo llevarían 3-4 películas que tienen el 90% de esta cuota. Es decir, el orfanato de turno, para entendernos, que cada año... Bien, ¿cuál es el problema del cine español? Bueno, tiene muchos, muchísimos. Pero hay uno, entre otros, que no afecta a los conflictos del oligopolio distributivo americano, que es el problema de los guiones. Tenemos malos guiones. Pero no malos guiones porque sean malas ideas, sino porque no hay ni el tiempo ni el dinero para desarrollarlos. Es decir, una productora española no tiene probablemente esa capacidad que tienen los americanos de decir, no, es que yo el guión ese lo compré original hace 20 años, lo he tenido en una nevera, le he dado 200 vueltas, ha intervenido 55 autores, hemos hecho los diálogos 20 veces y al final ahora toca hacerlo porque los gustos de los públicos, el momento, tal cual, no sé qué. Eso que hemos oído en cualquier lectura de fotogramas, ¿no? Ha intervenido 50.000 autores y se ha buscado un momento adecuado. Bien, es posible trabajar eso. Bueno, yo qué sé, en Cataluña, por ejemplo, se inventa el Centro de Desarrollo Audiovisual, que lo que intenta es inyectar tiempo y dinero a los productores, en la medida en que quieran, para ayudarles a desarrollar mejor los guiones.
busquemos dialoguistas fantásticos, busquemos finales, analicemos por dónde van las tendencias, qué tipos de público, y miremos de que ese guión evolucione siempre a través de su autor en la dirección más oportuna para buscar el público al cual se refiere. ¿Por qué no hacemos eso con el teatro también? Es decir, el autor teatral puede estar sujeto a ciertos análisis objetivos que lo pongan en contacto con el público y en consecuencia pueda penetrar con más eficacia en los espacios comerciales, y dicha la palabra comercial sin ningún prejuicio. Y si acaso ese no es el objetivo, y el objetivo simplemente es un autor, pues entonces nos vamos a, no sé, leer el autor de David Lodge, y os explicará justamente el conflicto del autor delante de ese terror que te da el cómo funciona. En cualquier caso, entonces, lo que sí reclamo es que asuma ese papel de intelectual social y que en consecuencia busque los mecanismos para conseguirlo. Uno o el otro me parecen igual de bien, pero en cualquier caso lo que a veces nos deja en un terreno de nadie es eso que yo al principio intentaba decir, como intentar que alguien nos dé la solución a un conflicto sin ser capaces de buscar a nosotros mismos, cuando a veces la autocrítica o la capacidad de regenerarlo es esencial. Radicalmente no, pero bueno, como no me toca a mí debatir, luego debatimos. Alfredo. Sí, no. Hombre, yo lo de las redes sociales me parece fantástico, y lo de lo que ha dicho antes en la anterior intervención Xavier y lo de Teddy, creo que es necesario, pero más que en lo último, que yo ahí también no estoy muy de acuerdo. Ahora bien, pero hay una cosa, ¿el teatro es una industria? Pregunto. Sí, bueno, se puede discutir. Bueno, quiero decir, de todos modos hay una cuestión, o ¿cuál es el mercado? Hay un mercado, el teatro. Bueno, ¿cómo es este mercado? Porque hablábamos, yo no he oído lo que ha dicho Teddy del Centro Dramático Nacional, ni del Teatro del Canal, que produce algo. El Centro Dramático Nacional sí que produce. En Madrid y en Barcelona, tú hablabas de la T6, fantástico, pero fue un privado el que rescató lo de Jordi Galcerán. Se exhibió el método Gronholm y un privado dijo, aquí hay un público mayoritario. Yo creo que este análisis en España, si el mercado es todo el Estado español, hay que analizarlo bien, porque está plagado de teatros que no exhiben, que dependen de programadores como Miguel Murillo nos ha contado, que dependen de 4 o 5 instancias diferentes, y que luego además, cuando entre toda la oferta que tenéis se hace de algún autor joven, es gratis. Y en este sentido soy absolutamente freudiano, todo lo que se regala se devalúa, con lo cual ya vamos a poner el cartel de esto no interesa ni a Dios. Quiero decir que esto hay que analizarlo bien, y sobre todo yo creo y sugiero para otro debate o para otra eso, el mercado en España. Hay que con valentía entrar en estas cosas, porque los centros de producción, tanto privados como públicos, Madrid, Barcelona y un poco Valencia, Bilbao, de algo Sevilla, ya todo mucho menos. Pero ¿y los miles de teatros que exhiben? Ahí está el problema. Aprovechando un minuto, porque sí, creo que he sido de alguna forma no injusto no exponer, decir no y no exponer por qué no. Yo creo que la perfección es peligrosa. O sea, aspirar a la perfección, coger los productos y elaborarlos hasta que sean perfectos, nos puede llegar por el mínimo común denominador a buscar un estándar que, expresándonos a todos, no exprese a nadie. No, ya he dicho que cogía un guión y había que perfeccionarlo. Bueno, pues entonces me aclaro, me encanta plantearlo para que me quede claro a mí. He dicho que hay dos posibilidades, que las dos son legítimas. Una, el trabajo del autor que decide hacer su obra y la pone en el mercado y asume el riesgo en términos cualitativos o cuantitativos,
u otro es buscar una sistemática que permita en ciertos textos cierta relación entre públicos potenciales y textos. Y eso se puede trabajar, no he dicho nada más. En cine es evidente. En teatro no tengo claro que no, teniendo en cuenta que una parte de los escenarios teatrales de hoy en día, narices, un poquito de mejora en la calidad y lo iría bien. Y no son de autoría intelectual, para entendernos. Pero bueno, tienes parte de razón, bueno, yo no... Yo me tranquiliza oírtelo decir. Perdón, Robert. Sí, sí, hay un micro.